Antes que nada, felicitarlo. Gracias. Y después de eso, que con su plática me hace entender, porque acá a la colonia de nosotros viene una maestra que nos enseña medicina tradicional, sí. Y es de Rafael Delgado. Ajá. Entonces ella habla náhuatl. Ajá. Y luego vienen algunas personas de acá, de la sierra de aquí, ¿cómo se llama? De Necostla, o sea, hay muchas cosas que ellos no se entienden, ¿no? Sí. Y a mí sí me sorprende, porque tenía la idea equivocada de que el náhuatl era igual, y no. Son variantes muy, muy, muy distintas, ¿no? Porque a mí, le digo, me sorprende que la maestra luego no entiende a las personas de acá. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en la región 4 variantes del español. Por ejemplo, los de Maltrata tienen el náhuatl muy arraigado, pero nadie allá nadie habla náhuatl, de hecho. Y si uno les pregunta, pues hace como 100 años ya no habla nadie náhuatl en Maltrata y Aquila. Pero ese cantadito que tienen es un sustrato náhuatl. O sea, ahí está presente, muy arraigado. Cuando empezamos a preguntarles qué es lo que creen sobre la muerte, su gastronomía, sus ideas sobre, por ejemplo, mayordomías, etc., pues son indígenas, solo que no se asumen ni como tales ni hablan el idioma. Entonces, es lo que llamamos una población post-indígena o post-náhuatl. Incluso ahí está muy arraigada. Ahora, este náhuatl está muy presente en el español. Incluso se le considera una variante porque tienen palabras, formas de expresarse que no corresponden al resto del valle. El otro español que tenemos es el centroamericano. Les decía a un grupo ayer que antes el don solo era para muy pocas personas en la región. Los centroamericanos le llaman don a todos, ¿no? A todos los varones mayores de edad son don, ¿no? Es la misma palabra, pero en otro contexto lingüístico ya es otra variante. Está el español poblano, que hablamos la mayoría, nos sentimos en Puebla como en casa, y el jarocho, el de la costa. Bueno, le llamamos así, pero los lingüistas les llaman el español meridional veracruzano, ¿no? Es más elegante. Entonces, aquí confluye por lo menos 4 variantes del español. La cuestión es que no los reconocemos. Y como no lo reconocemos, esa diversidad y esa riqueza en nosotros, no reconocemos la diversidad de otros. No sé si me explico, ¿no? O sea, sí. Como no nos vemos a nosotros mismos, no podemos ver al otro, en este caso los nahuas, que son muy diferentes entre ellos. Y terminamos por pensar que hablan mal el idioma, que ni siquiera eso pueden hacer, ¿no? Que ni siquiera pueden hablar bien el idioma. Nosotros tampoco. Bien, es un muy buen ejemplo, le agradezco. Sí. Gracias. ¿Sí? Yo, bueno, agradecerle su participación y reconocer el reto que ha tomado para dedicar su trabajo de investigación al náhuatl. Gracias. Porque es la lengua más hablada en México, con más de 1,5 millones de hablantes y con 30 variantes, además, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande. No sé si se dedica solo a estudiar esta zona o si estudia el náhuatl de todo el país y con esas 30 variantes que tiene. Bueno, respecto a las variantes del náhuatl depende del lingüista, ¿no? Hay quienes incluso retoman las del periodo de Teotihuacán, llegan a más de 50, y hay quienes solo se van con que hay la de Occidente y la de Oriente, ¿no? E incluso se discute si el náhuatl de Tenochtitlán es otro náhuatl porque es urbano. Ahí confluyeron el náhuatl de Occidente y de Oriente, y aparece una manera de hablar el náhuatl que es como en las ciudades. Ven que en las ciudades la gente habla más rápido y más fuerte, hay más población y entonces compiten por hablar, por ser escuchados. Esa es una ventaja de vivir en provincia, no tenemos que gritar tanto ni hablar tan rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de quién. Ahora, sí tengo estudios, pero no directos, sino de orden bibliográfico para el contexto del náhuatl a nivel nacional, y sobre todo lo que se llama la lingüística histórica, donde surge el protonáhuatl o la familia yuto-azteca, el protonáhuatl, hasta llegar al náhuatl actual, ¿no? Sí tengo una serie de estudios, pero no es mi campo.
Mi campo es el de la población indígena de Veracruz en general, sobre todo del periodo prehispánico. Sí tengo varios estudios. De hecho, traigo un texto que les pensaba recetar, pero se salvaron, ¿no? Y al último está la bibliografía más básica para la narrativa que les presenté ahorita, ¿no? A ver, entonces una consulta, justo con lo que nos está comentando. En el 2008 se realiza el primer censo de las lenguas indígenas en todo el país. Sí, en Dinali. Ajá, entonces ahí justamente es en donde se arrojan los datos de que hay 30 variantes del náhuatl a nivel nacional. Digamos que entonces hay estudios ya más recientes en la Universidad Pedagógica que tienen datos actualizados de esas primeras 30 variantes que se arrojó hace más de 10 años. A ver, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo hace con fines administrativos. ¿Sí? Por ejemplo, para cuestiones de grupos de población identificados a partir del idioma, empezar a echar a andar programas de políticas públicas, ¿no? Apoyo a la vivienda indígena, turismo rural, etc., ¿no? En el caso de Veracruz, el catálogo de INALI habla del náhuatl del centro de Veracruz, que incluye el nonualca, el esguateco, el de Chicón, el de los pastores, etc., ¿no? Para el INALI, todas estas variantes dialectales que tienen orígenes geográficos, culturas e historias distintas, incluso distribución geográfica, es uno solo. ¿Sí? Y así es en el resto del país y con todas las lenguas, porque fue hecho para fines administrativos. Entonces, por ejemplo, culturas populares dice, en Veracruz solo hay nahuas del sur, nahuas del centro y nahuas del norte. Solo hay 3 grupos de nahuas. Aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasa entonces, no? Entonces, es muy distinto el criterio académico, basado en geografía, arqueología, lingüística, historia, etcétera, del criterio administrativo, ¿no? Por ejemplo, no coincide con los datos de ABELI, la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Tienen todavía más variantes que a nivel nacional y lineal, ¿sí? Hay que tener cuidado con este catálogo que es de orden de políticas públicas, ¿no? Para cuestiones administrativas. Y bueno, esa es una de las razones de por qué este tipo de conferencias. El gobierno no suele ver a todos iguales y nos da lo mismo a todos, ¿no? Y esto pues no es así. ¿Sí? Una pregunta en cortito. En la cabecera municipal de Soledad Zompa, ¿qué náhuatl se habla? En la cabecera es el náhuatl ahora, el de Nonualca, pero es muy probable que por el constante contacto con los grupos de tequila zongolica, Tlaquilpa sobre todo, hayan adoptado el náhuatl del resto de la sierra. Todavía hay rasgos del náhuatl de los pastores. Lo que, digamos, los descubre es su predisposición al bosque, a diferencia del resto de la sierra que tiene que ver con la agricultura, es decir, el pastoreo y la madera. Eso es un rasgo que los distingue del resto de los otros grupos de la sierra, ¿no? Su preferencia por el pastoreo y por supuesto los textiles de origen de lana, ¿no? Originalmente entonces eran del náhuatl de los pastores, pero ahora han adoptado mucho del nonualca. ¿Y en Necotztla también es ese? Necotztla es nonualca. Okay. Hacia 1991-92 vino Andrés Hasler, estuvo en Necotztla y publicó un libro que se llama El náhuatl de Tehuacán Zongolica en el 96, y ahí señala que el náhuatl de Necotztla es el más conservador de toda la sierra zongolica, es decir, que ha cambiado muy poco. Otros estudios sobre Necotztla de orden antropológico nos mencionan que es uno de los grupos efectivamente más conservadores de sus tradiciones, y entre ellos el idioma. Entonces es más representativo Necotztla, por ejemplo, que Tequila o la propia cabecera municipal de Zongolica, hasta Cinde, etc. Es en donde mejor se ha conservado el antiguo nonualca, el de Necotztla. Bien.
náhuatl, dialecto o idioma? Y si hay, ¿en qué se diferencia uno de otro? Bien, en realidad el idioma como tal nadie lo habla. Entonces, digamos que con una gramática, reglas, un diccionario, etcétera, idealmente todos deberíamos hablar igual, todos los que hablamos español. Pero ocurre una serie de fenómenos lingüísticos. Primero, el habla. Todos tenemos una forma peculiar de hablar que nos distingue de otros, incluso entre hermanos. Seguramente se han sorprendido que un familiar muy cercano dice algo que nadie en la familia dice. Ese es su habla, es lo que le distingue. Le hablaríamos el habla, la manera individual de hablar. Hablaríamos de colecto, la manera en que habla un grupo humano. Dentro de ello están los cronolectos, es decir, la manera en que hablan los grupos de edades. No sé, si tienen 30 años, seguro tienen problemas para hablar con un chavo de secundaria, ¿no? Empiezan a... Bueno, nada más revisen sus celulares, a ver si lo entienden, ¿no? Y es español, es español, que están en otra variante, en otra manera de hablar, eso, bueno, es otra cosa. Son fenómenos lingüísticos comunes a cualquier grupo humano, ¿sí? El habla, el cronolecto, el ecolecto, todo es normal. Y dentro de ello están los dialectos, la variante regional de un idioma, que se distribuye más o menos en una zona, que de eso es lo que les comentaba. Bueno, tenemos variantes regionales del náhuatl en la zona, el de Izhuatlancillo, el de Tequila-Zongolica, el de San Andrés Tenejapa, ¿no? Son cuestiones, y incluso Soledad Zompachuchocotla y los de Chicón, que en realidad vienen de otro lugar y se distribuyeron por toda la sierra. Esos son dialectos, porque están asentados en regiones diferentes. Todos hablamos un dialecto, ¿sí? Yo hablo el dialecto poblano del español, por ejemplo. No sé si lo notaron. ¿No? Y bueno, han hablado con alguien del puerto, Cotazcla. De Cotazcla para allá, pues ya encontramos el que llamamos Sotoaventino o Jarocho, ¿no? Ellos hablan otro dialecto del español. Eso es notable. Pero el idioma es, digamos, una construcción un poco imaginaria, ¿no? Y es como obligamos a veces a los niños a escribir. Quisiéramos que escribieran así perfecto, algo que en realidad es una construcción a la que quisiéramos llegar. Quisiéramos que no hubiera problemas de comunicación entre nosotros, porque solo hablamos un español, pero eso no ocurre. Como tampoco se habla un solo náhuatl. Entonces, el náhuatl es idealmente un idioma, ¿no? Como el español también lo es. Pero en la práctica lo que tenemos son dialectos, tenemos ecolectos y hablas particulares. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces es como un falso dilema, ¿no? Es tanto idioma como dialecto, ¿no?